Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Soy su hermano Juan Carlos Soto. Esto es Hablemos de la Biblia. ¿Somos todos hijos de Dios? ¿O tan solo son hijos de Dios los que aceptan a Jesucristo como su único Señor y Salvador? Vamos a hacer un estudio pequeñísimo sobre este tema que se llama Hijo de Dios. Me gustaría que lo pudiéramos compartir desde ya, desde un versículo que para usted seguramente va a ser clave y muchas veces he escuchado, como es Juan 1.12. Y Juan 1.12 dice así: en el nombre de Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan dice en el Espíritu, ¿cierto?, que todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador, se les llama o se le ha dado poder de ser hechos hijos de Dios. El problema de esto es que de todos aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador, en muchas congregaciones, no sé, se les trata en forma casi peyorativa como mundanos, hijos de Satanás, hijos del diablo, carnales. Pero me gustaría que pudiéramos revisar algunos versículos y nos vamos a dar cuenta de que no solo a los que aceptan a Jesucristo como su Señor se les llama hijos de Dios. Vamos a ver algunos versículos. Dice, primero, Jesús es el Hijo de Dios en el sentido único. Y para darle ese carácter de hijo único, el nombre de Jesús como hijo va con mayúscula. El Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Gálatas 1:15 al 16, Hechos 9:20, Primera de Tesalonicenses 1:10, Juan 20:31, Mateo 27, verso 54. Podríamos leer en esta instancia Mateo 16:16, que dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese Hijo del Dios viviente es con H mayúscula. Y vamos a ver la salvedad, porque todos los versículos que siguen son con minúscula. Así como el espíritu humano es con minúscula y el Espíritu Santo es con mayúscula, también se ve ese detalle en cuanto a los hijos de Dios. Entonces, no tan solo a los salvos se les llama hijos de Dios, sino que al unigénito del Padre, al único Hijo, que es Jesucristo. En forma o en el sentido único. Jesucristo es el único Hijo de Dios. También se le llama hijos a los ángeles. Ángeles, hijos de Dios. Deuteronomio 32:8, Job 1:6. Pero esta vez vamos a leer Job 38, verso 4. Dice, hablando Jehová a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí tenemos el concepto de hijos con minúscula, y da a entender que a los ángeles Dios los llama hijos porque son creación. En tercer lugar, también tenemos el pueblo de Israel como hijo de Dios en forma global. Éxodo 4:22. Pero también por esta vez vamos a leer Oseas 11, verso 1. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Tendríamos a Jesucristo, a los ángeles, al pueblo de Israel en general. Como cuarto punto, podríamos decir que también a Adán se le llama hijo de Dios. Si usted lee en Lucas 3, del 37 al 38, podrá ver lo siguiente.
hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Maalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, que es hijo de Dios. También con minúscula. Tendríamos a Jesús, a los ángeles, al pueblo de Israel y también a Adán, que se le llama hijo de Dios. 5. La generación justa descendiente de Abel y Set. Génesis capítulo 6, verso 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí también se hace la salvedad que dice que viendo los hijos de Dios, habla de una generación de personas. Estos no son demonios o ángeles caídos que tuvieron relaciones con las mujeres, sino esto tiene relación con seres humanos. Una genealogía, una generación de hombres justos que viene de Abel, Set, después seguiría Sem, donde vienen los semitas, los judíos, los israelitas o los hebreos. En sexto lugar, también tendríamos que a los judíos en forma unitaria también se les llama hijo de Dios. Deuteronomio 14:1 dice: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. En forma unitaria también se le llama a los judíos o los hebreos, y si lo prefiere a los israelitas, como hijos de Dios. Y aquí nos quedan los dos detalles quizás que entran en juego en este tema, que tiene que ver con hijos de Dios por creación, que también se le puede llamar hijos de desobediencia o hijos de ira. Colosenses 1:16, Juan 8:43 al 44, Primera de Juan 3:10 y también Lucas 15 del 11 al 32. Todos estos versículos hablan que los no creyentes son hijos de Dios por creación. Pero vamos a leer otro que no está en este listado, que se encuentra en Efesios capítulo 2, del verso 1 al 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos no son cristianos descarriados, estos son no creyentes, personas que nunca habían aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador, y dice el apóstol Pablo que éramos nosotros antes, es decir, antes éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, pero hijos. Y por último, los versículos menos castigados, por llamarlo así, porque están bastante claros, pero hijos de Dios por salvación. Juan 11:52, Juan 1:12 al 13, Romanos 8:16. Pero leeremos Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si usted se da cuenta, claro, Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ahora ser nosotros llamados hijos de Dios. Los no creyentes también son hijos de Dios por creación, pero no son dignos de ser llamados como hijos. Es decir, antes de aceptar a Jesucristo, nosotros éramos hijos, pero por nuestra condición no éramos dignos de ser llamados hijos. Pero cuando aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y tenemos comunión con el Padre, y ahora somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Un buen punto es que las parábolas como la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, pródigo significa derrochador o dadivoso en extremo, se debe tomar en su contexto completo y solo tomar la idea global,
no haciendo doctrina de ella. No se hacen doctrina de las parábolas, para no caer en errores como los cometidos con el hijo pródigo, diciendo que el hijo pródigo es el hermano descarriado de la iglesia, y el hijo que se quedó en la casa es el hermano que se quedó en la iglesia, y se siente envidioso del hermano que volvió ahora y predica y canta como si aquí no hubiera pasado nada, mientras que él siempre ha estado en todos los cultos y ni siquiera lo toman en cuenta para recibir la ofrenda en la reunión. Cabe señalar que la parábola del hijo pródigo denota que Dios trata a la humanidad como hijo. Volvemos al concepto. Que se alejó de la presencia del Padre. Lucas 15 del 11 al 32. Se descarrió, pero sigue siendo hijo. Este pasaje nunca fue escrito para aludir a los cristianos descarriados, sino a la humanidad que vuelve a Dios. Incluso el mismo hijo pródigo dice: no soy digno de ser llamado tu hijo. Era hijo, pero no digno de ser llamado así. Eso denota que los no creyentes son hijos de Dios, pero en su condición de pecado no merecen ser llamados hijos de Dios. Lucas 15, 21. Y son llamados hijos de Satanás por su condición espiritual semejante al maligno. Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas o concupiscencias, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene, ojo con esto lo que viene en el versículo, dice, sobre los hijos de desobediencia, los no creyentes, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, en las concupiscencias y en los desórdenes del alma. Los seres humanos no pueden ser hijos del diablo en forma literal, porque Satanás no tiene el poder de crear nada. Solo Dios el Padre tiene ese poder. No así los creyentes, que ahora sí se les da poder de merecer ser llamados hijos de Dios por volver al Padre a través de Jesucristo. Hermanos, estas palabras que sean para compartir de la Escritura, compartir con los diáconos, con los oficiales, con los pastores, con los maestros o predicadores, para darle más luz a este tema de los hijos de Dios, y no hacer básicamente aplicaciones, sino que hacer interpretaciones bíblicas. Eso de que el hijo pródigo es el hermano descarriado y vuelve de nuevo a la iglesia, eso puede ser una buena aplicación, pero una muy mala interpretación. Que esto sea para bendecirlos. No se olvide, si usted desea compartir con nosotros sobre estos estudios, o si lo quisiera tener, escriba a juancarlosoto7@gmail.com. Este ha sido su programa Hablemos de la Biblia, directamente de www.radiobendición.cl a través de Internet Explorer. Buenas tardes y que el Señor les bendiga.